Buenas tardes para las personas que nos acompañan en sala, para todas las personas que nos acompañan en redes. Doy la bienvenida a Stefan Peters. Como lo han visto durante estas 2 jornadas, tenemos siempre para iniciar cada espacio la presentación de una reflexión, de una postura, práctica académica respecto al tema que se va a conversar, para posteriormente pasar a esa conversación desde las distintas perspectivas. Entonces, iniciamos con Stefan Peters, director académico del Instituto Capaz y catedrático en estudios de paz y de la Justus Liebig Universität Gießen en Alemania. Estudió ciencias políticas, historia contemporánea y estudios de paz y conflicto en la Universidad de Marburg y la Universidad Complutense de Madrid. Durante el mandato de la Comisión, Capaz fue aliado para el desarrollo del trabajo del Nodo en Alemania, así como de diferentes procesos de investigación de la cátedra Alfredo Molano Bravo y en la fase de cierre de la entidad de la estrategia de difusión masiva para la sostenibilidad del legado. Capaz además ha sido un aliado también de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Por eso nos parecía muy estratégico poder contar con tu reflexión y tu mirada, Stefan, en este espacio. Muy buenas tardes a todas y todos y en primer lugar muchísimas gracias por la invitación y al mismo tiempo por la invitación de estar en ese panel de cierre. Y hablar en un panel de cierre siempre es un desafío adicional un poco, porque ya hemos hablado sobre muchos temas que creo que uno tendría que mencionar acá durante los últimos 2 días. Entonces, lo que yo quisiera hacer es tratar de no repetir demasiado, sino básicamente hacer una reflexión sobre cuáles han sido los logros del sistema integral, pero también cuáles son algunos de los desafíos a los cuales se está enfrentando el sistema integral. Quisiera empezar con los logros y empezar también con algo que Pacho de Roux ayer por la mañana preguntaba en el primer panel o en la inauguración. Si mal no me acuerdo, él preguntaba ¿por qué es que la comunidad internacional tenga tanto cariño para Colombia? Y él respondía que quizá era por, digamos, por la calidad de la gente, por, digamos, todo lo que significa Colombia. Y seguramente es un punto, pero yo diría que hay otro. Colombia llena a la política internacional con esperanza, sabiendo que el proceso de paz acá no es fácil, pero miren lo que está pasando en el mundo y acá va avanzando. Sí, es cierto que me imagino que a todos nosotros nos hubiera gustado con mucho más velocidad, pero sí acá estamos en un proceso de paz gracias a una negociación de paz, o sea, lo que vemos es el poder de la política. Pero la idea era hablar o reflexionar más sobre los logros y después los desafíos del sistema integral. Los logros, creo que ustedes han realmente logrado mucho. En las búsquedas, en las audiencias, piensan en lo que ha pasado ese año, por ejemplo, en Ocaña, que ha pasado, por ejemplo, también acá en Bogotá, y por supuesto el informe de la comisión junto con todo lo que es la transmedia, algo fundamental para la apropiación, lo que hemos hablado también en esos 2 días. Pero también ustedes no solamente han hecho lo que, digamos, es el trabajo de ustedes han tenido un impacto que va más allá. 6.402. Todos acá sabemos a qué se refiere ese número. Eso está en algunas paredes, en algunos lugares de la ciudad. O sea, ya es parte de lo que es la cotidianidad y no solamente en Bogotá. Eso es un logro inmenso, digamos. Allí está algo que el magistrado Vidal en algún momento comentaba, la calle está interlocutando con nosotros. O incluso el hashtag hay futuro si hay verdad. La importancia que tenía eso especialmente alrededor del 28 de junio. Y es más, esos días Ricardo Corredor de la comisión me comentaba que ya se puede comprar en internet el informe con tamales y cerveza y eso con domicilio.
O sea, el mercado ahí no miente. Si ahí hay como esa oferta, parece que hay interés para eso. Eso creo que es también algo que ustedes han logrado. Y también ustedes han logrado el interés de todo el mundo, o casi todo el mundo. ¿Y por qué? Porque ustedes, o sea, ese sistema tiene muchas novedades. Tiene las novedades de los enfoques diferenciales. Hemos hablado mucho de eso y voy a seguir después hablando que eso también tiene algunos problemas, algunos desafíos. La centralidad de las víctimas está en el exilio, en el capítulo del exilio. Todo eso creo que son puntos que necesitamos resaltar y también podemos decir que allí realmente se ha logrado algo. Y eso no olvidemos en un contexto nada fácil, ni políticamente ni socioeconómicamente si pensamos por la situación sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, también quisiera mencionar algunos desafíos que yo veo. Un desafío grande desde el inicio creo que ha sido la integralidad del sistema integral. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Y qué significará eso en la práctica a partir de finales de agosto? Cuando una de las instituciones ya no va a estar acá, ya no va a estar, la comisión ya no va a trabajar, por lo menos no tal como ha trabajado en los últimos años. Eso significa que habrá algunas asimetrías entre las instituciones, pero también pensando en la unidad de búsqueda y también en la JEP, y también en los reclamos por parte de algunas partes de las víctimas y de la sociedad civil de nuevos macrocasos, por ejemplo, un macrocaso sobre la desaparición forzada, sabiendo que hay también límites en la JEP. O sea, esos son como creo que tensiones, dilemas, pero creo que eso es como un punto que yo veo como uno de los desafíos que sigue habiendo. Segundo punto que quisiera mencionar es el tema de la centralidad de las víctimas, las expectativas de las víctimas y vinculado con eso también los enfoques diferenciales. En primer lugar, creo que hay que decir algo banal, que no existen las víctimas. El universo de las víctimas, por supuesto, es muy heterogéneo. Sin embargo, y después de haber dicho eso, hay que también decir que había como mucho interés en participar. Los informes que han presentado frente a la JEP, los 30.000 o más que 30.000 testimonios y mucho más en la comisión. Pero también sabemos que 30.000 testimonios es una parte pequeña si pensamos en los 10 millones de víctimas. Entonces falta todavía mucho de escuchar, falta todavía mucho de conocer, quizá no de la comisión, pero del sistema y del país. Y ayer el señor Lederach nos hablaba de la importancia de la escucha lenta o sin prisa. Pero al mismo tiempo, si hacemos una escucha sin prisa de tantas víctimas, no nos queda el tiempo. Entonces, otra tensión desde mi punto de vista. También una tensión en cuanto al acceso a las instituciones. Y quisiera acá resaltar el trabajo de ustedes territorial. Pero, por ejemplo, el acceso a las instituciones para las personas que no viven en Colombia. Y allí la comisión, con ese resumen del capítulo sobre el exilio, la Colombia fuera de Colombia, ha hecho algo que es un antes y un después en cuanto a las comisiones de verdad. Pero en las recomendaciones, y allí quisiera citar, también dicen, de hecho es la última página de ese resumen, con relación a la participación de las víctimas en el exilio, los mecanismos del sistema integral, la Comisión recomienda que el exilio y refugio, dada la sistematicidad, permanencia y dimensión de la violencia, haga parte de los casos de competencia de la JEP. Se deben habilitar y oficializar espacios virtuales para llevar a cabo audiencias judiciales desde el exterior con garantías procesales. Y también habla que se deben articular mecanismos para que las víctimas
que estén en otros países puedan tener acceso al trabajo de la unidad de búsqueda. O sea, eso creo que es uno de los desafíos, sabiendo que no es fácil. También para las personas que no viven en las cabeceras municipales, que muchas veces necesitan recursos materiales, o sea, cuesta para llegar, pero también temporales, que quizá no hablan español como lengua materna, quizá no es su cosmovisión. Creo que todo eso que está dentro de los enfoques diferenciales, dentro de enfoques también de interseccionalidad, son desafíos y allí creo que podemos también aprender de algunos aportes de la academia que han estudiado eso. Acá me gustaría citar a Rivera Revelo, que hizo eso en base al caso 2 con el tema de mujeres del Agua, del pueblo indígena de los Agua. Y también pensando en la participación, por ejemplo, dentro de la JEP, de personas víctimas, si pensamos en ese número, 6.402, pero ¿cómo pueden participar tantas víctimas o familiares realmente en esos procesos? Creo que también son desafíos, también vinculados con las expectativas de las víctimas, no solamente en cuanto a participación, sino también en cuanto a reparaciones. Allí creo que hay por lo menos un riesgo de una decepción. ¿Qué podemos aprender desde la justicia transicional nuevamente de lo que ustedes están haciendo? O sea, no solamente acá en Colombia, sino también para otros lados del mundo. Los enfoques diferenciales, los enfoques interseccionales, e incluso allí Boaventura de Sousa Santos habla del desafío quizá de descolonizar la justicia transicional. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si pensamos cuáles son los fundamentos teóricos de la justicia transicional? Vienen de un fundamento teórico bastante liberal, que quizá no es exactamente lo que se busca en la descolonialización. ¿Cómo hacer eso? Como también vimos ayer, creo que fue, no, hoy por la mañana, con Alejandro Castillejo, el tema de la naturaleza como víctima, que también está dentro de la JEP. Es un desafío, pero creo que ¿cómo se puede judicializar eso? O sea, esos son desafíos que van mucho más allá de Colombia. Y también quisiera mencionar el desafío de los perpetradores, de los terceros y especialmente de empresarios, por ejemplo. En cuarto lugar, y eso es el tema en un debate en la justicia transicional, un debate relativamente reciente, hasta qué punto necesitamos ir más allá de la justicia transicional hacia algo que podríamos llamar quizá una justicia transformadora. Y allí también, por ejemplo, en la comisión se hizo énfasis en el machismo, la homofobia, el racismo estructural, incluso el clasismo, pero ¿cómo hacer una justicia transicional en medio de esas exclusiones y desigualdades? ¿Qué significa entonces, qué puede hacer la justicia transicional para transformar, para superar esas formas de exclusiones, para hacer al país menos desigual, más justo y menos excluyente? Y el último punto que quería mencionar es algo que hemos hablado mucho, tanto ayer como hoy, pero me parece fundamental. El tema de la pedagogía, de lo que son los hallazgos de la comisión, pero quizá también lo que es todo el sistema integral. Entonces creo que allí, sabiendo que ya se ha hecho mucho, pero también reconociendo que todavía falta y siempre va a faltar, es una tarea que nunca se puede dar por sentada, pensar que creo que necesitamos un debate nacional sobre el pasado y sus implicaciones para el futuro. Y ya hemos hablado mucho sobre la importancia de llevarlo a las escuelas, a las universidades y a las comunidades, a los barrios. Pero yo quería ir un punto más allá y diría, citando a un filósofo latinoamericano o un músico, atrévense. Hasta las empresas, los lugares de trabajo.
no sea una posibilidad de decir el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, invitemos a las empresas una mañana, una tarde, dar libre a los empleados y las empleadas, pero no libre para estar en casa, sino para hacer reflexión sobre el pasado y sobre lo que significa eso para el futuro. Sea que Avianca, sea que Ecopetrol, sea que Crepes y Waffles y muchos otros no podrían hacer eso. Sea que nosotros quizás desde instituciones como del Estado, desde los ministerios, desde las instituciones del sistema integral, desde las universidades, no podamos hacerlo, porque allí creo que podríamos llegar a eso lo que necesitamos. Dejar de hablar, bueno, o digamos, de lo que muchas veces creo que sentimos, que muchas veces hablamos frente a las personas que ya están de alguna manera convencidos, que están sensibilizados. Y creo que necesitamos la controversia, necesitamos también, por supuesto, con pertenencia hacer esos debates. Y eso no quiere decir que necesitamos la controversia, que todo valga. Por supuesto, no todo valga y allí tenemos, gracias a la JEP, gracias a la Comisión y gracias a la unidad, mucho lo que ya no es algo donde podemos decir 2 y 2 no son 5, el mundo no es plano, eso lo sabemos, pero sí discutir sobre cuáles han sido las causas y cuáles son las posibilidades para salir de eso. Muchísimas gracias. Querido Stefan, muchas gracias por las 5 reflexiones, además que recogen parte de los elementos que se han mencionado, pero en articulación ya directamente con todo el sistema integral, lo cual es muy importante para nosotros. Lo dejamos entonces también como unos insumos para la conversación que vamos a tener ahora. Tenemos entonces la mesa completa, con eso le doy la palabra agradeciéndote, Roberto, por estar acá para este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, María, por la invitación y la posibilidad de participar en este espacio tan importante, tan privilegiado como lo han sido estos días de reflexión, de trabajo sobre el sistema integral de justicia de paz en Colombia. Yo no, ustedes, los panelistas y las panelistas van a tener el gran reto, un privilegio y el gran reto de llevar adelante la última sesión, el último panel. Siempre es un desafío, pero también es una oportunidad, la oportunidad de consolidar, coronar con ideas, con reflexiones muy, muy concretas, el objetivo de este panel específico, y es el de tratar de individualizar, de destacar qué aspectos, qué componentes, qué elementos ha brindado hasta el momento el sistema, las 3 instituciones del sistema en el desarrollo de su mandato, que pudiesen ser considerados aportes relevantes al mundo entero en materia de justicia transicional. Ni más ni menos. Y yo voy a tratar de una manera muy poco dictatorial, pero voy a tener que ser bastante firme en compartir una metodología que va a exhortar a cada una de ustedes y también de las instituciones a ser muy concretos, muy breves en la reflexión, en la conversación de algunos temas que voy a ir planteando. Yo hablé al inicio de privilegios, y bueno, otro privilegio es cerrar este panel, esta conversación, sobre la base de 3 perspectivas distintas. Desde allí vamos a mirar e intentar identificar estos aportes al mundo. Desde la perspectiva institucional de las 3 entidades que conforman el sistema, la JEP, la SEP y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también vamos a tener la perspectiva de las víctimas en la opinión de una de ellas y la
opinión de aquellas personas que han participado en el conflicto y que han sido responsables de afectaciones, en la opinión de una de ellas, sin aspirar a representación alguna. Y voy a presentar entonces a las personas que, insisto, van a tener el reto y el desafío de responder a estas preguntas que voy a hacer seguidamente. Gracias, Stefan, porque tú has dado algunos insumos sobre logros y desafíos, que es alguno de los temas que vamos a conversar. Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2020, estudió Derecho en la Universidad de los Andes y realizó su maestría de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid con experticia en asuntos constitucionales. En 1999 fue elegido defensor del pueblo hasta su renuncia en 2003. De 2003 al 2005 fue miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y fue también mediador ante la Comisión Especial para el Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo. Luz Marina Monzón, desde el 19 de febrero de 2018, es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. Es abogada de la Universidad Gran Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional y especialista en Derechos Humanos y Ciencias Forenses y Criminológicas. Desempeñó tareas de colaboración procesal en juzgados penales, municipales y de circuito. Fue juez de instrucción penal militar y docente en las universidades Externado de Colombia, Industrial de Santander y en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. También fue representante de las organizaciones sociales ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un organismo que fue creado en el año 2000. Francisco Derrú, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sacerdote jesuita, realizó estudios en filosofía, teología, así como un doctorado en economía. En 2016 recibió el doctorado honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dedicado su vida al trabajo por la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado. Acompañó el proceso de escucha de las víctimas en el proceso de paz desarrollado en La Habana. Elena Urán, politóloga con estudios de pregrado y maestría en estudios latinoamericanos, lingüística y medios en Alemania. Ha trabajado en Colombia, Estados Unidos y Alemania en diversos ámbitos de política, cooperación internacional, investigación, advocacy, comunicación y periodismo, con especial atención a los derechos humanos, la justicia, la migración y políticas de la memoria. Su padre fue asesinado en el asalto al Palacio de Justicia de Colombia, ocurrido hace más de 3 décadas. Ha tenido diversos niveles de relacionamiento con las 3 entidades del Sistema Integral de Paz. Finalmente, Victoria Sandino, firmante de paz y ex congresista, forma parte de la Comisión de Implementación de los Acuerdos de Paz, la CECIBI. En 2013 se incorporó a la delegación de las FARC-EP en La Habana como única mujer portavoz en el proceso de paz. Allí contribuyó especialmente para llevar el tema como de igualdad de género en los acuerdos al frente de la subcomisión de género. Es una de las creadoras del feminismo insurgente, apuesta feminista desde los diálogos de paz de La Habana, liderada por mujeres ex-guerrilleras en proceso de reincorporación. Ha tenido diversos niveles de relacionamiento también con las 3 entidades del sistema. El método que propongo para esta tarde va a ser el siguiente. Yo voy a plantear una serie de preguntas. Algunas de ellas, y lo voy a señalar con la mayor claridad, van a estar dirigidas a uno solo de los panelistas. En ese caso, les ruego que en la respuesta a la pregunta exclusiva, a cada uno de ustedes, no ocupemos más de 3 o 4 minutos, por favor. Quienes no son destinatarios o destinatarios de esta pregunta pueden hacer algún agregado, alguna reacción muy breve, de 1 minutito o 2. No sé cómo voy a hacer para hacer este control, pero ustedes me pueden ir ayudando. El resto, casi todas las demás preguntas, van a ser común para todos y todas las panelistas.
En ese caso, como va a haber 5 opiniones por cada una de estas preguntas, los tiempos van a ser mucho más breves. Yo les voy a rogar que no nos extendamos más de 2 o 3 minutos en cada respuesta. Sí, sí. Bueno. Yo quisiera comenzar mi primera pregunta explorando una dimensión que entiendo es fundacional, es fundamental y se eleva a niveles de imperativo ético y humanitario, y que tiene que ver con la dignificación y la dignidad de las víctimas. Esta va a ser una de las preguntas comunes para los 5 y las 5 panelistas. Para las instituciones integrantes del sistema, quisiera pedirles que nos cuenten en el desarrollo de las funciones que les ha tocado hasta ahora, qué han podido destacar, qué han aprendido, qué ha generado el trabajo de ustedes, la implementación de los mandatos como dignificación efectiva en las víctimas, desde la visión institucional. Lo mismo, Elena, voy a preguntarte a ti, desde la mirada particular y personal de víctima, y Victoria, desde la mirada que dijimos, que tú representas de responsable en esta dinámica. Hay libertad de acción de quien quiera iniciar sus 2, máximo 3 minutos para compartirnos su reflexión o su afirmación. Si no, la democracia del dedo va a funcionar imperativamente. Luz Marina, veo que estás sí, voy a empezar. Muy emocionada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y buenas tardes a todas y todos. Me honra muchísimo poder estar en este momento de conmemoración del legado. Y quiero aclarar que yo nunca he sido juez de instrucción penal militar. Hice mucho litigio contra la justicia penal militar. Fui juez de instrucción criminal. Entonces, para que hagamos claridad sobre eso. ¿Qué hemos aprendido de las víctimas? Yo diría que hemos aprendido en relación con la y lo que tiene que ver con la dignificación. La unidad ha aprendido que las víctimas no solamente tienen información, como a veces las instituciones creemos, ¿no? Entonces las buscamos para que nos den información, sino que también son sujetos políticos que construyen no a partir de la relación con las instituciones, sino a partir de la exigibilidad de sus derechos. Yo quisiera compartirles rápidamente en estos 3 minutos que me dieron 3 historias que la unidad ha tenido la oportunidad de acompañar, ha tenido el honor de acompañar y contribuir al alivio del sufrimiento. Y son historias, algunas de ellas compartidas con el sistema integral. Una de ellas es haber hallado por fin el cuerpo de una chica que fue reclutada en el año 2001, creo, en la Comuna 13 de Medellín. Ella, junto con 24 muchachos jóvenes como ella tenía 16 años, fueron reclutados por un grupo armado ilegal y llevados a la guerra y murieron en combates, pues lo que dice la información. La mamá la buscó durante mucho tiempo, ella en su investigación, y ahí hablo de la subjetividad política de las víctimas, en su investigación sabía que podía estar en uno de 2 cementerios, o en el cementerio de Santo Domingo o en el cementerio de, no me acuerdo, cerca de ahí, y nosotros logramos acompañarla a ir a este lugar, y en esa fosa que ustedes están viendo en ese cementerio, recuperamos el cuerpo. Esto fue muy interesante porque la señora pudo ver cómo íbamos sacando el cuerpo y pudo reconocer el cuerpo. Era estructuras óseas después de muchos años. ¿Cómo podía reconocerlo? Porque reconoció en una de las estructuras óseas un escapulario y recordó que su hija no se quitaba ese escapulario nunca. Y es lo que yo digo, es como el ADN del familiar.
La segunda historia que quiero contarles es la historia, entonces es una lucha de más de 20 años por dignificar esa memoria de esa hija, por traerla, por encontrarla y por poderle dar la sepultura. Luego es importante también contarles y compartirles lo que es esto, que no es una persona muerta, es una persona viva, que se reencuentra con su familia, una chica que fue reclutada a los 12 años por un grupo armado, sustraída de su familia, parte del grupo armado durante mucho tiempo, tuvo que tramitar sus papeles y no tenía la información exacta porque ella a los 12 años cuando sacó sus papeles no se acordaba. Y es un reencuentro. Y esa es una dignificación y la señora, yo quiero traerles una palabra de la... Dice, acabé las suelas de mis zapatos buscando a mi hija. Sí. Y la otra es la que compartimos los tres, la familia Angulo. La familia Angulo fue a la Comisión de la Verdad y dio su testimonio, fue a la Jurisdicción Especial para la Paz y se inscribió dentro del caso 01, fue a la unidad de búsqueda y pidió que se buscara a sus seres queridos y pudimos escucharles y yo les quiero, mis 3 minutos se acabaron y les pido perdón, pero yo creo que es importante contarles con ejemplos que hemos aprendido de esa dignidad. Y esta familia, cuando estábamos haciendo la recuperación del cuerpo, la antropóloga había organizado el terreno donde íbamos a hacer la búsqueda. Y este señor que está allí de saco verdecito, le dijo a la antropóloga un día, quiero que me diga si usted puede cambiar el orden del abordaje de este espacio. Y le dijo, ¿por qué? Dijo, porque quisiera que usted buscara acá en esta parte. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo la antropóloga, le dijo, ¿usted tiene un pálpito? Y dijo, sí, tengo un pálpito. Y la antropóloga le dijo, listo, mañana empezamos por ahí. Ese día rezaron como la Chiva Cortés le había contado a sus hijos, a los señores de doña Carmenza. Le contó que la señora Carmenza durante el secuestro rezaba todos los días a las 6 de la tarde un rosario. Rezaron el rosario, todo el equipo, la familia y el equipo del rosario. Y al otro día emprendieron la búsqueda en ese lugar que decía el familiar y ahí lo encontramos. Encontramos a doña Carmenza. Eso es dignidad. Y eso es lo que hemos aprendido, que saben, que no son solamente suministradores de información. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis Marina. Eduardo Cifuentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer término, pues saludo a los distinguidos y distinguidas miembros de este panel y a todos ustedes. Yo quiero responder esta pregunta desde la perspectiva del sistema integral de paz, no solamente desde la perspectiva de la jurisdicción especial para la paz. En ese sentido, mi percepción es la de que uno tiene una idea de las víctimas, dado que son víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de los crímenes de guerra, de los delitos de lesa humanidad, como personas inertes y postradas. Y yo creo que la experiencia común de las entidades que integramos este sistema nos ha mostrado, por el contrario, que hay una enorme reserva de dignidad en el país y esa dignidad del país tiene como depositaria a las víctimas y eso lo hemos sentido. Yo creo que de verdad, utilizando las últimas palabras de Luz Marina, sí creo que como suministradores de verdad se observa el gran papel de la dignidad. O sea, es una dignidad que quería ocupar el espacio de la verdad. Es una dignidad de personas que han sido las que han recaudado directamente esa verdad
la tenían, dormían con ella, lastraba sus vidas, penetraba en su existencia y estaban allí. Y cuando el acuerdo de paz y las normas constitucionales que la implementaron y las demás normas legales que las desarrollaron, crearon canales apropiados en estas tres entidades: Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, Unidad de Búsqueda y JEP. Esos canales fueron utilizados por las víctimas de una manera portentosa. En el caso, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, el proceso penal está presidido por el monopolio del Estado en el ejercicio de la acción penal. Es un tema del Estado, sustraído a los particulares. En cambio, aquí, en la justicia transicional, esa expropiación del Estado deja su lugar a que sean los sujetos propios del proceso de justicia transicional los que acometan esa función. O sea, de una parte los comparecientes, de otra parte las víctimas, y la justicia transicional es una coordinadora, una moderadora, es una guía, una orientadora, pero realmente el problema social y el conflicto se resuelve allí con el juego de las diferentes narrativas. Y en ese sentido hemos visto una posición vigorosa y robusta de las víctimas, y eso que es dignidad. Y gracias a esa dignidad se presentó un informe inédito en la historia de Colombia, con un valor veritativo trascendental por parte de la Comisión de la Verdad. Diría que gracias a las víctimas. Gracias a las víctimas, la unidad dispone de planes regionales que no ha tenido en el pasado. Y gracias a las víctimas, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los macroprocesos, entre otras cosas, ante la contundencia de los informes de las víctimas, de sus representaciones a través de organizaciones de derechos humanos, los comparecientes en el 95% de los casos no han tenido alternativa distinta que la de inclinarse ante las imputaciones, derivadas precisamente en buena parte gracias a la contrastación que se hace con base en los informes de víctimas. De modo que yo creo que ese ser fuente de verdad es una expresión de dignidad. Ahora, la respuesta del Estado colombiano y de la sociedad debe ser transformadora. No se trata simplemente de compartir una verdad, de abrir el corazón, de explorar el pasado y traerlo al presente, sino buscar cambios y transformaciones reales en el país, y hay que darlas. O sea, hay que responderle a esa dignidad. Y finalmente, esta dignidad es también transformadora en el plano subjetivo. En las primeras audiencias de reconocimiento hemos visto que el espacio de dignidad no se restringe únicamente a las víctimas, son los propios comparecientes que al confesar, al compartir lo que ellos hicieron frente a las propias víctimas, también pueden transitar a una nueva subjetividad. Y de otra parte, las víctimas, al conocer la verdad, al confrontarla, también ellas reconocen que deben proseguir con un proyecto de vida y por lo menos encuentran mitigado ese dolor antiguo que traen consigo. De modo que yo creo que esa es el sistema integral para la paz ha hospedado a las víctimas como seres dignos y ha encontrado en ellas, les digo, una reserva gigantesca de dignidad que va a ser alimento para el país hacia el futuro y también origen de muchas transformaciones. Gracias, Eduardo. Pacho, ¿qué nos ha enseñado este camino recorrido hasta hoy en el ámbito de la dignificación y de la dignidad de las víctimas? Bueno, yo quisiera, antes de responder la pregunta, decirles que me siento muy, no sé si eso es honrado o satisfecho de poder estar con quienes están aquí. Gracias, Eduardo y Luz Marina, compañeros de sistema, que hemos trabajado esto con todo el alma.
Gracias, Roberto, porque la MAPOEA en este proceso al lado de las víctimas, desde que tú llegaste a la MAPOEA, fue definitivo para nosotros. Gracias, Elena, por estar en Colombia y por haberte venido a trabajar por la paz de este país. Y gracias, Victoria, porque ustedes, a pesar de todas las dificultades, a pesar, diría uno en términos religiosos, de todas las tentaciones, después de tener más de 330 y tantos compañeros asesinados, están ahí, dispuestos a seguir en la paz, y esto para Colombia es una enseñanza inmensa. Respecto a la pregunta, yo lo que he visto es una transformación admirable en el mundo de las víctimas, a partir de sentirse reconocidas y escuchadas, en primer lugar, que creo que es lo primero que nosotros hemos hecho. Y pienso particularmente a las víctimas de la desaparición forzada y a las víctimas de los falsos positivos, donde hemos tenido encuentros realmente muy duros, porque son de las cosas más difíciles. Pasar primero del dolor brutal y del rechazo al Estado y de la condenación a todas las formas de justicia que hay en el país. El rechazo a los perpetradores y no querer saber nada de ellos. Y luego en las conversaciones, poco a poco, la aceptación de que había que abrirse al diálogo. Y en esos primeros diálogos, la confrontación directa, el reclamo brutal por las verdades de las cosas que habían pasado y la petición para que los hombres y las mujeres vinculadas en esto les dijesen la verdad. Pero luego una transformación en las mismas víctimas que, sin soltar su memoria y sin soltar sobre todo la dignidad de las personas asesinadas, es que mi hijo no tenía nada que ver con eso, es que mi hijo era absolutamente inocente, es que mi padre, que está desaparecido, era un ciudadano grande que trabajaba por este país, y yo quiero reivindicar la dignidad de mi hijo, y eso con una gran fuerza. Pero en esa misma dirección, en el avance de esas cosas, lo primero que yo sentí es que llega un momento en que la víctima, ante el victimario o el responsable que reconoce plena responsabilidad, no sé si aquí en este momento hay alguno de los exmilitares que reconoció en plenitud la brutalidad del crimen cometido, sin soltar las víctimas lo que habían sufrido, una transformación en que ganan una primera cosa, y es la comprensión de su autoridad moral. Y esto es muy importante. Las víctimas poco a poco van comprendiendo que nadie tiene más autoridad que ellas en el país, que ellos en el país, para poder decir: esto nos pasó, lo hemos sufrido brutalmente. Queremos, por supuesto, la justicia transicional, esperábamos la verdad, pero sobre todo lo que le queremos decir al país: nosotros no queremos venganzas, nosotros no queremos que otros sufran lo que nosotros han sufrido, nosotros lo que queremos es que esto que nos ha pasado no le vuelva a pasar a nadie en Colombia. Y lo dicen con una autoridad moral que solamente lo pueden decir ellos, ellas, por haber pasado. Y luego, lo que tú decías también, el paso a la posición política. Vamos a luchar por la paz de este país por encima de todo. Eso es lo que yo he sentido, y yo creo que en eso las víctimas nos han transformado. Me acuerdo ese episodio que vivimos en La Habana, cuando después de haberle dicho a los militares colombianos y a la guerrilla lo que habían sido su sufrimiento, y haber contado las cosas tan horribles, haber dicho: miren lo que son capaces los colombianos cuando queremos entre nosotros romper al otro, humillarlo, destruirlo, y contaban los ejemplos más atroces. Después salir a decir: pero los colombianos no somos solamente eso, los colombianos podemos volvernos a mirar a los ojos, los colombianos somos capaces de volvernos a dar la mano, los colombianos somos capaces de aventurarnos en construir un país juntos. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Elena, tu perspectiva, sabes que es la opinión de ustedes ahora va a ser más breve, va a ser una reacción. Tu perspectiva desde tu experiencia de víctima, en términos de tu proceso de sentirte digna, obviamente, dignificada por esta etapa de la construcción de la paz.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Elena Urán Videgain. Agradezco la invitación, estar aquí con este honorable grupo de personas. A ver, bueno, ahora cuando tú estabas contando estas experiencias, yo pensé quizás vale la pena también contar brevemente la nuestra, y aquí yo no puedo hablar en nombre de las víctimas. Muchas veces nos meten en un mismo paquete como si fuéramos homogéneos, y ni siquiera puedo hablar en nombre de mi familia. Yo puedo hablar a título personal. Y bueno, lo que sí puedo contar es que creo que hay muchas víctimas con las que comparto un recorrido de años en busca de justicia, y nosotros, las que sufrimos los hechos sucedidos en torno a la masacre del Palacio de Justicia, tuvimos que esperar, ¿cuántos años fueron? Bueno, primero 22 años para que siquiera la Fiscalía abriera el caso del Palacio de Justicia, y bueno, ya eso era bastante revictimizante, tener que esperar tantos años. Después a la fiscal que llama indagatoria 3 generales, la sacan del caso, bueno, el caso concreto de mi papá. Después tuvimos que ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí, bueno, la Corte condenó a Colombia por esto. Digamos que para mí, y ahí, bueno, la importancia de la justicia transicional y sistema integral de paz es, y bueno, y tomo ese caso porque es, digamos, lo que me tocaba a mí, el sentir, es un poco paradójico porque obviamente es doloroso tener que esperar a que una institución reconozca lo que le hicieron a uno cuando uno sabe exactamente qué fue lo que vivió y uno tiene la verdad. Entonces, pero que otra institución extranjera o local como que lo acredite a uno con esa verdad es curioso, porque lo satisface a uno, pero al mismo tiempo pero ¿por qué tengo que esperar a que otros lo hagan, reconozcan lo que yo vengo contando? Pero bueno, fue así. Para mí sí fue un gran espaldarazo sentir que otros finalmente nos creían, que no estábamos locas, que realmente lo que veníamos diciendo nosotros con relación a mi papá, que él no era ni guerrillero, ni había sido ejecutado por la guerrilla, ni tampoco había sido ejecutado por un cruce de balas, sino había sido torturado, ejecutado y desaparecido por las Fuerzas Armadas de Colombia. Y bueno, y desde ahí, en mi caso personal, pues fue como que lo que me dio a mí la capacidad de levantar la voz y no sentir esa timidez al hablar del caso. Ahora, con relación al sistema integral de paz, ¿puedo seguir hablando o no? Un poquito bueno, más, rápido. muy breve. Pues que exista esto en Colombia y que muchas otras personas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, o sea, que venga desde Colombia, les ahorra un camino, y además en el gran universo de víctimas que somos, al final para mí ha sido entender que en el dolor somos todas iguales. O sea, independientemente de quién sea el perpetrador, obviamente hay diferentes grados de responsabilidad penal entre unos y otros, pero que en el dolor somos todas igual, y esto lo he podido yo constatar al oír, por ejemplo, las audiencias en el caso 01. Y bueno. Gracias, muchas gracias, Elena. Bueno, Victoria, desde… Ya sé que entonces toca
menos de los 2 minutos, según entiendo. No te preocupes, que Bueno, queremos que tu entonces, opinión es gracias. más que relevante. Mire, yo saludo a todas las personas que están aquí, por supuesto que a los máximos exponentes aquí del sistema, y a Elena y a ti también, por supuesto. Mire, yo pienso que el tema de la dignificación de las víctimas, es un proceso que inició desde La Habana, pero que aún está en inicio, realmente. Considero que no es un proceso acabado, y comenzó en La Habana cuando se empezó a escuchar a las víctimas. Es decir, cuando se reconoció que había un universo de víctimas que habían sido producidas y afectadas por el conflicto armado. Que no es un conflicto, tal como lo vemos, de 20, 30 años, son más de 6 décadas, por ejemplo. Creo que ese factor no toca perderlo de vista. Y Elena decía cuánto tiempo han tenido que esperar, pero está la generación de esta victimización contra el pueblo colombiano y la sociedad en general viene de mucho tiempo atrás. Segundo, ¿por qué digo que es un proceso en inicio? Porque, pues por supuesto que saludamos todo el avance que hemos tenido y lo que hoy se ha logrado, ¿no? Pero aún así apenas está en inicio, porque considero que el tema de las víctimas, de la dignificación de las víctimas va mucho más allá, ¿no? Necesitamos conocer la verdad, y la verdad es la verdad total, la verdad de todas las partes, no de los 2 demonios que han querido pretender o han pretendido crear únicamente. Aquí no es un tema de 2 demonios, no es unos malos y otros menos malos, sino que aquí esta sociedad utilizó la violencia de todas las formas para mantenerse en el poder, y otras la utilizamos para transformar esa realidad. Es parte del reconocimiento que hoy hacemos, y eso generó, entre otras, muchas victimizaciones. Segundo o tercero, claro, además de la verdad, la justicia. Pero la justicia, el acceso a la justicia, no es solamente desde la JEP o desde la justicia ordinaria o incluso desde la misma comisión o de la unidad de búsqueda. La justicia es la justicia social. Muchas víctimas que fueron despojadas de sus territorios, que fueron expulsadas de sus territorios, o incluso de las víctimas de desaparición o de reclutamiento o de falsos positivos o más bien, como es su nombre verdadero, ejecuciones extrajudiciales, empobreció, minimizó y quitó los derechos de las personas que habían quedado detrás. Y eso hoy la sociedad colombiana y sobre todo el Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica. Yo creo que vamos por buen camino. Este primer paso, digo yo, si todo el sistema, la jurisdicción especial, la unidad de búsqueda y la misma Comisión de la Verdad pudo presentar un informe en este momento, pues que estamos en las condiciones del país y del gobierno que tuvimos, pues hombre, yo creo que hoy hay mucho más esperanza para las víctimas y para toda la sociedad. Creo que es un proceso que nos corresponde a todos y a todas. Y no nos vamos a cansar. En mi caso personal, no me voy a cansar de reiterar, por esto me he ganado muchísimos problemas también, entre otros, de reiterar que seguiremos persistiendo en la construcción de la paz y de la profundización de esa verdad y de esa justicia para la sociedad colombiana que ha sido victimizada. Muchísimas gracias. Elena, un agregado breve. No, rápido, porque es que creo que me fui por otro lado antes. A ver, obviamente estamos en un momento de mucha esperanza, hay muchos cambios que no empiezan con el cambio de gobierno y todas la paz total y el apoyo que se quiere dar al sistema integral de paz, empieza con estas instituciones precisamente, y creo que ha sido no solamente para mí, que ha sido el punto de partida también para decidir que vuelvo a Colombia,
sino para muchas otras personas en sentir que finalmente las reconocen como seres humanos con derechos, no como Untermensch, como se dice, como subhumanos. Y porque claro, eso es lo que uno ha sentido aquí en Colombia frente a la impunidad y el sentir que recobramos, por decirlo de una manera, la dignidad y que la sociedad reconoce el dolor que hemos sufrido tantos, pues nos anima, o por lo menos a mí me anima a volver acá, y creo que muchas víctimas quieren también trabajar por la paz. Súper, gracias. Quiero manifestar que hemos maltratado, bien maltratado el método, los tiempos. Sin embargo, debo decir que la dignificación y la dignidad de las víctimas podría haber ameritado perfectamente 1 minuto más por cada minuto de vida no vivida y 1 minuto más por cada minuto de sufrimiento. Así que, bien usados estos tiempos. Ahora sí, vamos a tener que acelerar un poquitito. Vamos a entrarle un poco más, yo diría, técnicamente al sistema, con mucha ejecutividad, por favor. Y ahora voy a preguntar, desde la lógica del sistema, voy a hacer las siguientes preguntas. Apacho, desde tu perspectiva, el mayor logro hasta hoy del sistema. Luz Marina, el mayor desafío que ha afrontado hoy el sistema. Eduardo, desde las perspectivas, los objetivos planteados desde el inicio, desde el diseño, el mayor factor, el mayor elemento que no ha sido posible satisfacer como sistema. A Victoria y a Elena pueden optar luego brevemente por rescatar o un logro, o una dificultad, o un objetivo no alcanzado, desde su perspectiva y su gusto. ¿Pat? ¿El mayor logro? Tenemos 2 minutitos cada uno. Muy bien. Es una pregunta compleja, pero yo creo, Roberto, que el mayor logro es el acontecimiento de la verdad. Repito, el acontecimiento de la verdad. El que el país ha comprendido que la dignidad humana de que estábamos hablando la vamos a conseguir en base a que tengamos el coraje, que tengamos la osadía de pasar por encima de los miedos de decirnos realmente qué fue lo que pasó en este país, en la totalidad del sufrimiento tan profundo, en la totalidad, por ejemplo, de saber que desde 1985 hasta el año 2018 hubo, en nombres concretos que los tenemos listados, un poco más de 451.000 personas que murieron por causa de la guerra, solo por causa de la guerra. Estarían vivas si no hubiera habido esta guerra. El saber, y aquí nombro también gente tuya, Victoria, de que murieron alrededor de 90.000 muchachos colombianos y muchachas colombianas de la guerrilla, de las guerrillas, del ejército, de los paramilitares, de la policía. 90.000 muchachos colombianos enfrentados en batallas inútiles, en una guerra absolutamente inútil. Y que, además de eso, de cada 10 personas que murieron, 8 eran civiles. Entre otras, por una cosa que dijo Victoria, y es que no era solamente una pelea entre la FARC y el ejército, pero esto es una cosa desastrosa lo que nos ha pasado. Pero yo creo que el sistema lo que ha hecho es colocar en primer plano la verdad y que esto se construya a partir de ahí. Y yo creo que por eso la invitación que hizo Estefan, te estaba escuchando en mi teléfono, a continuar posicionando la verdad pedagógicamente en el país, continuar esta pedagogía para que el país no le tenga miedo a la verdad y construyamos desde la verdad la continuación del sistema. Gracias, padre. Marina. Yo tengo, ¿cierto? Ok. Bueno, había escrito el desafío y lo voy a leer. Coincido completamente, Estefan, contigo.
absolutamente. Al cabo de estos casi 5 años, yo creo que el gran desafío es la integralidad. ¿Qué es eso en la práctica? Yo estoy convencida de que el diseño del sistema es un diseño muy importante, muy bien pensado en términos de lo que es la necesidad de las víctimas. Las víctimas no necesitan una sola respuesta, necesitan un conjunto de respuestas que atiendan, que acojan de alguna manera todo lo que tuvieron que vivir, porque no les pasó solamente la desaparición, les pasó un montón de otras cosas y por lo tanto tienen expectativas mucho más allá de que le busquen a su ser querido. Entonces, yo describía, cuando escribía esto, la integralidad y la metodología de la complementariedad, creo que es el mayor desafío. Entiendo que el sistema integral como concepto es muy potente para reparar a las víctimas. Me explico, para evitar duplicidades institucionales, descoordinaciones institucionales, respuestas contradictorias y dilaciones en las respuestas que se requieren. Eso es lo que debería superar la integralidad. Todas estas prácticas institucionales desgastan, desesperanzan y aumentan el daño, pero sobre todo genera mucha desconfianza en las víctimas. Y en una construcción de justicia transicional o en la implementación de una justicia transicional, el desafío es la transformación, lo decías también. ¿Qué es lo que hay que transformar? Pues esa relación del Estado con las víctimas. Y una articulación, y creo que el sistema lo ha planteado, o lo plantea como principio, pues hace que una respuesta articulada dentro del sistema pueda evitar que hayan estos daños. Pero creo que también, yo creo que ese ha sido el desafío, pero no creo que vaya a ser el desafío permanente. Y creo que el desafío ha sido, ¿por qué? Porque estábamos a destiempos. La Comisión de la Verdad empezó corriendo, nosotros buscando dónde íbamos a estar y cómo íbamos a diseñar, la jurisdicción pensando cuál era su metodología, sacando el procedimiento, sacando de todo. Entonces estábamos a destiempos, o sea, ese concepto no lo podíamos poner en marcha inmediatamente, pero creo que hemos aprendido muchas cosas que en este momento creo que ese desafío va a irse superando y va a ser algo muy importante para la construcción de paz. Gracias, Luz Marina. Bien, no logros y frustraciones del sistema integral para la paz. Luz Marina acaba de aludir al primero de ellos, tal vez, y es baja sinergia en un estadio inicial, en el cual cada una de las entidades que integraban el sistema estaban apenas fundándose, inclusive tuvieron problemas en el sentido de completar su base normativa, tenían que tener una debida presupuestación, mecanismos, tecnología, determinación de audiencias, etcétera, y por consiguiente esa capacidad de que circularan entre sí los productos intermedios o finales de cada una de las entidades no fue fácil. No obstante eso, quiero decir que el régimen de condicionalidad, que es el que equilibra los beneficios que otorga la JEP en términos de verdad, permitió también que algunos comparecientes tuvieran la posibilidad también de comparecer ante las otras dos entidades del sistema. Pero yo creo que la sinergia fue muy reducida en el primer tiempo, en el primer tramo. Sin embargo, hacia el futuro, creo que se va a presentar diacrónicamente un mayor beneficio mutuo en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición. En otros términos, esta siembra de verdad del informe de la Comisión de Esclarecimiento es para la Jurisdicción Especial para la Paz y para la unidad realmente un instrumento muy poderoso para profundizar en el ejercicio de sus competencias y al mismo tiempo para las víctimas, para lograr desde ahora verdad, que luego se vuelve verdad judicial, que luego se vuelven encuentros en el caso de personas desaparecidas y profundización de los planes regionales. Ahora, no logros que también obedecen
accidentes históricos y a una desgracia nacional. Y es que estas entidades que componemos el sistema, en cierta medida, debemos confesar que somos muy frágiles. Frágiles porque debemos ser realmente canales para recibir verdad. Debemos inspirar confianza a las víctimas que convergen hacia el sistema integral a compartir lo que ha ocurrido con ellas en 6 décadas de conflicto. E igualmente confianza con los mismos comparecientes, seguridad jurídica para ellos. Pero el asesinato de más de 300 excombatientes de las extintas FARC, el asesinato de líderes y de lideresas sociales en las regiones, más de 1000, la ausencia de Estado en los territorios más afectados por el conflicto, donde estaban comparecientes y víctimas, y al mismo tiempo una tasa reducida de implementación real de los compromisos que se derivan del acuerdo de paz, naturalmente creó un entorno que hizo difícil el ejercicio competencial pleno. Y como dice 6CR, más de 6 conflictos simultáneos, pues es algo supremamente difícil para entidades que no serían frágiles, sino por el contrario, portadoras de esperanza y de cambio y de transformación desde el principio, si otras hubiesen sido las condiciones. Yo sí creo que es necesaria la paz total. Yo sí creo que es necesario, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solamente conceder beneficios desde el principio, así sean intermedios o provisionales, sino también que los comparecientes procedan a llevar a cabo reparaciones y que se implanten mecanismos para que los trabajos y obras de contenido reparador a cargo de los comparecientes se inserten en grandes proyectos desde el Estado, donde efectivamente eso pueda ser real, sostenible y viable. Entonces, lo que se concebía como un ejercicio simultáneo de verdad, reparación, no repetición, territorios que renacen, víctimas que se reencuentran a sí mismas, caminos de progreso, de estabilización social, no se dieron. Y realmente, confieso, distinguido Roberto, que también ha sido un milagro derivado de las víctimas y del tesón de estas entidades, tener hoy un sistema que esté comenzando efectivamente a cumplir sus propios propósitos. O sea, hemos comenzado y continuamos en un clima de mucha adversidad y no lo podemos negar. Siguen asesinando líderes, siguen asesinando excombatientes. No hay una verdadera desmovilización garantística. No vemos nosotros un Estado que esté generando proyectos importantes para, repito, en ellos insertar a comparecientes y víctimas. Y ese es el acuerdo de paz. Sin paz total no es posible que podamos rendir un 100% a partir del ejercicio de nuestras competencias. Gracias. Eduardo, yo quisiera, Victoria, Elena, hemos escuchado a Stefan, a Luz Marina, a Eduardo, a Francisco comentar sobre logros, dificultades, no logros, expectativas no cumplidas por factores externos al diseño y al funcionamiento propio del sistema, sino condicionamientos de contexto, etcétera, etcétera. Les voy a pedir que eligen ustedes una opción, un logro, una dificultad de contexto, una expectativa no alcanzada desde tu perspectiva personal de víctima, desde tu perspectiva individual de exintegrante de la FARC o como integrante de ese colectivo que además forma parte de la implementación. Bueno, yo creo que uno de los logros del sistema integral de paz es que nos obliga a todos como sociedad a confrontar este pasado de violencia y nos ayuda a tramitar estos traumas colectivos. Finalmente es un trauma colectivo lo que hemos vivido todos y que hemos vivido como en esa especie de
niebla, fantasma y de no entender bien qué es lo que nos pasó, y nos interpela a preguntar por qué pasó, quién lo permitió, cómo fue el rol que tuvimos cada uno de nosotros para que esto fuera posible. Aquí no es un asunto solamente de perpetrador y víctima, aquí estamos muchos entre medios y cada uno tenemos que preguntarnos cuál fue el rol de cada uno ahí. Y yo creo que eso es uno de los logros mayores del sistema integral de paz, aunque hay mucha resistencia de parte de aquellos que no quieren aceptar, en algún momento ojalá lo acepten. A las víctimas creo que también en muchas ocasiones los procesos jurídicos y entender nos ayuda a dimensionar también qué fue lo que nos pasó, porque el shock a veces nos puede durar muchos años y no quiere decir que nos estén diciendo lo que nos pasó, pero nos ayuda a dimensionar ya. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar de las ausencias o de las dificultades. Y esto hizo parte incluso de la discusión en La Habana, y lo quiero plantear muy brevemente, es que, por lo menos en mi caso, como sistema integral, tenía mucho más expectativa que cumpliera ese rol de sistema integral y de justicia transicional, o sea, de una justicia restaurativa. Y más incluso que hoy el carácter punitivo que está allí todavía latente en todo el sistema, incluso no ha permitido que el universo de la sociedad colombiana que está involucrada, que estuvo involucrada en el conflicto, haya participado y siga participando en el sistema. Yo creo que esa es una ausencia y sigue siendo un problema todavía. Si así estamos de acuerdo, como lo dice el presidente de la JEP, estamos con la paz total o una paz que involucre a todos los sectores, pero aquí hay que tocar un poco más las heridas de quienes y también las responsabilidades de quienes han participado de manera directa o indirecta en este conflicto, para poder recoger el universo de víctimas. Súper, gracias, Victoria. Bueno, ya debemos ir cerrando. Vamos a reducir algunos de los temas que eran de interés de todos trabajar. Les voy a pedir, por favor, una última reflexión de cierre de 1 minuto nada más, un mensaje, ni siquiera reflexión, un mensaje final. Hay una invitación, que es solo una invitación. Si este mensaje pudiese identificar un aporte concreto que lo diseñado, lo implementado hasta ahora desde y por el sistema, podemos atribuírselo a el mundo en materia de justicia transicional. Un aporte que la experiencia haya sido. No es un corset. Podemos hacer y dar un mensaje de 1 minuto de cualquier otro aspecto que pudimos haber abordado hoy, o de la experiencia de víctima, la experiencia de responsable o la experiencia institucional. Voy a comenzar por el padre Francisco, por favor. Bien, en 1 minuto, yo los invito a tomarse muy en serio las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, tal como están aquí presentadas. En primer lugar, la paz grande o la paz total, con el con el ELN, con las disidencias de las FARC, con los grupos que hay que llevar al sometimiento a la justicia. Segundo, la transformación del sistema de seguridad. En lugar de una seguridad para la propiedad y más seguridad para más propiedad y máxima seguridad para la máxima propiedad, seguridad para las personas, para la gente, y para la gente por igual, que se cuide igual a un niño del Chocó que a un miembro del Congreso. Luego,
el hacer una labor pedagógica muy en profundidad sobre la paz en este país y que luchemos decididamente en contra de la impunidad, justamente a través del fortalecimiento del sistema de justicia transicional. Veo que aquí Danilo está llegando. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Francisco. Luz Marina. Bueno, en este minuto, espero lograr, un aporte fundamental de este sistema integral es haber incluido tempranamente la búsqueda de los desaparecidos. Haberlo hecho antes, fue el acuerdo que se firmó antes de la firma del acuerdo, en el 2015. Y fue esas acciones de confianza para que se diera información sobre los desaparecidos, haber incluido un mecanismo que se encargara de la búsqueda de los desaparecidos y que con ello reconociera el sufrimiento, la soledad y la indiferencia de miles y miles de víctimas en este país, es el aporte más importante a la construcción de paz. Porque creo que hizo una diferencia con mecanismos de justicia transicional a otros, donde se incluía dentro de la Comisión de la Verdad que se dijera algo, pero no la búsqueda de los desaparecidos. Creo que haber reconocido la lucha, la dignidad y la reclamación legítima de las víctimas en La Habana, creando un mecanismo específico de búsqueda, es un aporte fundamental. Cierro con lo siguiente. ¿Cuál es el desafío? Yo creo que las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad lo plantean, tuvimos la oportunidad de conversarlo, es necesario que haya articulación del Estado para poder avanzar rápidamente en encontrar a los desaparecidos, que se identifiquen más de 25.000 cuerpos sin identificar, que se pueda agilizar la identificación de las personas cuyos cuerpos estamos encontrando, que se fortalezca el Instituto de Medicina Legal, que los planes regionales de búsqueda puedan dialogar con los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también con los TOARS y las sanciones propias. Eso me parece fundamental para la búsqueda de los desaparecidos y es un aporte esencial para la construcción de paz. El alivio del sufrimiento es el sustento de la convivencia y la paz en el país. Gracias, Luz Marina. Eduardo, tu mensaje, por favor. Sí, se pregunta sobre el aporte que al mundo podría hacerse desde la experiencia y la base normativa del sistema integral para la paz. Yo creo que un primer aporte y muy grande es poder acreditar ante el mundo que no se puede renunciar ni a la verdad judicial, ni a la verdad extrajudicial, ni a la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, en otros contextos solamente opera la Comisión de la Verdad. Aquí se ha demostrado que es plenamente compatible y necesario una comisión de la verdad, pero también una no renuncia a la impunidad y una búsqueda de la verdad judicial y personas desaparecidas. Ese es un aporte, digámoslo así, histórico del sistema integral. El segundo es la base dialógica, lo que ya decía el padre de Ru, la capacidad de escucha. Pero a partir de la capacidad de escucha, la base dialógica. Es realmente excepcional lo que se está llevando a cabo en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda, como dos entidades supérstites, en este caso del sistema. De una parte, para delitos y crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que en el sistema penal internacional y nacional se sanciona a través de procedimientos judiciales muy estrictos y con penas de prisión, darle la oportunidad a que esto se resuelva por vía dialógica entre víctimas, comparecientes y la intervención de los jueces es algo también inédito desde el punto de vista del mundo del derecho comparado. Y se ha demostrado que ese diálogo está produciendo en la JEP que el 95% de las imputaciones que tienen solamente base dialógica son aceptadas por los comparecientes. De modo que ese sistema dialógico funciona inclusive para aspectos que en otros países se tratan siempre con instrumentos pesados, duros, como son los propios del proceso penal. Y finalmente, se está demostrando al mundo
que no se trata únicamente de recuperar el pasado a través de estas instituciones, sino que esta justicia y esta verdad tiene valor prospectivo, refundacional, transformador. O sea, entramos en cierta medida, a partir de este sistema, en un proceso constituyente de la sociedad colombiana como un todo, de la nación como un todo. Esos son 3 aportes invaluables del sistema integral de paz al mundo. Muchas gracias, Eduardo. Victoria. Bueno, plantear que yo considero que el principal aporte que damos al mundo en estas condiciones es el mismo sistema en sí. O sea, con todos los elementos que ustedes han planteado, creo que es inédito, ¿no?, dentro de todo este proceso que estuvimos trabajando, porque, y que no lo perdamos de vista, estimados colegas de las instituciones, pues, del acuerdo y del sistema, es que esto no es, por ejemplo, en el caso de la JEP, un tribunal de vencidos o de vencedores sobre vencidos. Es un tribunal dialógico. Y la unidad de búsqueda, por supuesto, que es un aspecto innovador y además dignificante de las víctimas. Y por su parte, la Comisión de la Verdad, que no es únicamente el trabajo de la verdad como tal, sino también, por ejemplo, el tema de la no estigmatización. Padre, que sigue siendo una deuda y que tenemos que seguirla trabajando para avanzar en esa paz estable y duradera, en esa paz con justicia social y en esa paz completa que queremos avanzar en otros escenarios. Gracias, Victoria. Bueno, vamos a dar por terminado. Perdón, Elena, te había dejado para el cierre estelar del evento. Dale. ¿Cuál era la pregunta? La misma. Abierta, Bueno, dale. habíamos quedado con libertad. Bueno, a mí lo que o lo que yo admiro de este sistema es cómo logró sincronizar el respeto a las normas de justicia internacional con nuestro derecho a verdad o a justicia o al derecho a la paz, más bien, en Colombia. Eso por un lado. El hecho de que sean diferentes, bueno, ya lo han dicho, que sean diferentes instituciones trabajando en conjunto, diferentes disciplinas, que, bueno, desde cada institución buscando con el mismo objetivo. Ahora pensando, pues, el aporte hacia el mundo. Recientemente condenaron a un soldado ruso, a un tribunal en Ucrania, a 63 años de prisión por haber, decía él, obedecido órdenes. Nosotros desde acá podemos mostrar que hay otras maneras mucho más efectivas. Y bueno, pero también tengo algo que quisiera aportar como para quizás mejorar o tener en cuenta con relación al sistema. Y bueno, esto parte desde los diálogos de La Habana, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué no se había incluido el caso del Palacio de Justicia? ¿Por qué no había ni una víctima de ese caso, que es por Dios, es algo que partió la historia de Colombia? Se deberían tener en cuenta a la hora de seleccionar las personas que van ahí, estos sucesos parteaguas. Después, en el momento en que la JEP acepta o acoge a un coronel, la magistrada a cargo viene de la justicia penal militar, y uno dice, ¿esto es casualidad? Se les pasó de vista el Palacio de Justicia en La Habana, se les vuelve a pasar de vista que quien está a cargo del señor viene de la justicia penal militar. Bueno, entonces son cositas que creo que hay que afinar. Me parece también importantísimo que se le dé más oportunidad a los niños de contar. Porque, y ahí yo puedo decir, yo tenía 10 años cuando sucedió
ejecución, tortura y desaparición de mi papá, y cuando nos sacaron a patadas de Colombia después. Y nunca nadie nos preguntó. Siempre son los adultos los que hablan por los niños, pero los niños están inmersos en esta violencia y esta guerra. Y darles la posibilidad, yo sé que tiene ciertas dificultades, que tienen que estar acompañados de un adulto, que bla, bla, bueno, posibiliten eso, hagan posible que los niños también tengan la palabra, porque eso los ayuda a tramitar el dolor, les da sentido a lo que vivieron. Y eso a mí, sé que hay un capítulo en el informe de la Comisión de la Verdad que pues me parece buenísimo, pero sería importante como incluirlos más. Bueno, y que pudieran comparecer terceros y que fuera más rápido también todo el tema de tierras, ¿no? Ya. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Gracias, Elena. Sí, cerró. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar este panel. Yo quiero pedirles un minuto, robar un minuto más, para agradecer una vez más a la Comisión de la Verdad por haber permitido a la MAP, en mi persona, participar como moderador en este espacio. Quisiera compartir muy modestamente un aporte y una sugerencia, lo que creo que puede ser un aporte de este proceso al mundo y también una sugerencia, muy respetuosa, por cierto. Creo que el compromiso y la intensidad del acompañamiento y del apoyo internacional al sistema, a la construcción de la paz, en el día a día, en los territorios, como nos toca a nosotros, pero ese nivel de compromiso y de intensidad es un aporte para que pueda ser considerada en el diseño de otros procesos en el mundo. Siempre, por supuesto, entendiendo que los verdaderos protagonistas, las verdaderas protagonistas, no somos la comunidad internacional, sino la propia comunidad y la propia institucionalidad. Y la invitación también, de cara a invitación, sugerencia al mundo de la justicia transicional, más amplio todavía, a la construcción de la paz, es que cuando los actores nacionales estén pensando, diseñando e inviten a la comunidad internacional a involucrarse, a acompañar, a apoyar, se haga en un sentido muy amplio. Que la invitación, el sentido de comunidad internacional sea lo más amplio posible y no exclusivamente con sentido de cooperación internacional. No todos los estados y las sociedades tienen la posibilidad de cooperar financieramente. Se puede cooperar con mucha solidaridad, se puede cooperar de formas técnicas, de forma humana. Entonces la invitación, no como aporte, no puedo ser tan soberbio, es que se considere en los próximos diseños o cualquier próximo diseño de justicia transicional una participación amplia, más horizontal de la comunidad internacional toda. Gracias otra vez y sobre todo un reconocimiento a las panelistas y a los panelistas. Gracias.